Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 17 del curso de álgebra intermedia. Antes de ver ejemplos, como indiqué al final de la primera parte de esta misma lección, en donde íbamos a ver técnicas combinadas de factorización, quiero ver unos ejemplos adicionales sobre trinomios cuadráticos o de tipo cuadráticos no mónicos que muestran ciertas particularidades que las hemos mencionado, pero que no hemos visto ejemplos en particular sobre ello. Miren, aquí tenemos este primer trinomio que debemos factorizar primamente o completamente. Como siempre, investigamos primero a ver si hay factor común. En cuanto a factores numéricos, aquí tenemos el factor 3, que aquí ya no está, así que ya no hay factor numérico común. Aquí tenemos el factor literal z, que aparece aquí y que aparece aquí, así que ese z, esa variable z, es un factor común del trinomio. Nos quedaría 3z por 3 más 20xy más 12x cuadrado y al cuadrado, ¿ok? Bien. Bueno, pues ya tenemos factorizada la expresión, ¿verdad? Porque la tenemos escrita como una multiplicación z multiplicando por esto. Sin embargo, no está factorizada completamente porque fíjense que este trinomio, usted verá, más bien, lo podemos factorizar aún más. Primeramente vamos a decir un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, primeramente fíjense que las variables que aparecen en el primero y en el tercer término tienen exponentes pares, ¿verdad que sí? Y esas mismas variables aparecen en el medio con exponentes que son la mitad. Así que tiene la forma de un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Pero vamos a ver si ese trinomio cuadrático o de tipo cuadrático es cuadrado perfecto. Recuerde que las condiciones para que sea un trinomio cuadrado perfecto es que el primer término y el tercero usted le puede extraer raíz cuadrada exacta. Ya el primer término, que es el 3, no le puedo sacar raíz cuadrada exacta, así que no es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si es cuadrático o de tipo cuadrático. Primeramente, aquí habría la tentación grande de decir que ese trinomio es cuadrático, porque vemos que las potencias más altas, las cuales parecen elevadas las variables, es a la 2, ¿ves? Sin embargo, recuerden, en el álgebra elemental estudiamos que para usted determinar el grado de un polinomio, usted busca los grados de cada término. Y el grado de cada término se determinaba sumando los exponentes de las variables. Y si yo sumo aquí los exponentes de las variables, 2 más 2, da 4. Aquí, sumando los exponentes 1 más 1, da 2. Así que este término es de grado 2, este término es de grado 4 y el más alto es de grado 4, así que no es cuadrático, porque para ser cuadrático tiene que ser de grado 2. Así que este es un trinomio de tipo cuadrático. Mónico o no mónico, y eso también es importante, porque si es mónico se factoriza de una manera, si es no mónico se factoriza de otra forma parecida, pero de otra manera, ¿ok? Y para decidir si es mónico o no mónico, usted se fija en el coeficiente numérico del primer término y en el coeficiente numérico del tercero. Si alguno de los dos por lo menos es de valor absoluto igual a 1, es mónico, si no es no mónico. Pero miren, el coeficiente numérico del primer término es 3, su valor absoluto no es 1, es 3. Y el coeficiente numérico del tercer término, que es 12, su valor absoluto no es 1, sino que es 12. Así que ninguno de los dos términos tiene coeficiente numérico con valor absoluto igual a 1. Así es que es de tipo cuadrático no mónico. ¿Ok? Bien. Pues recuerden que para factorizarlo se considera un producto y una suma. Y el producto en el caso del trinomio de tipo cuadrático o cuadrático no mónico es la multiplicación del primer coeficiente, el coeficiente numérico del primer término por el coeficiente numérico del tercer término, que en este caso es 3 y 12, eso da 36. Y la suma, igual que en el caso del mónico, es el coeficiente numérico del término del medio. Y nos preguntamos que dos números multiplicados dan 36 y sumados dan 20. Y aquí viene la particularidad de este ejemplo con respecto a los que habíamos discutido en las lecciones, en la primera parte de esta lección y en la lección anterior, sobre trinomios de tipo cuadrático o cuadrático no mónico, que era que el producto era muy grande, un número muy grande, y entonces para buscar los factores que convenían, o sea que necesitaban, había que hacer la factorización prima de ese término, de ese número. Y entonces usted hacía las combinaciones correspondientes y encontraba la que convenía, ¿verdad? Pero aquí fíjense que el número es bastante pequeño, así que no vamos a recurrir en este ejemplo a la factorización prima del 36, sino que vamos a considerar las parejitas de factores que yo puedo ver fácilmente que contienen 36. La primera parejita es el 1 y el 36 mismo. 1 por 36 multiplicados dan 36. Pero 1 más 36 al sumarse dan 37. Tiene que dar 20. Así que el 1 y el 36 no es la pareja que estamos buscando. Siguiendo con el ascendente, después vendría 2 por 18. Después del 1, 2 por 18.
quedan 36 y 2 por 10 más 18, perdón, al sumarse las 20. Así que esos son los dos números que necesitamos. Así que ya no hay que investigar más ninguna de las parejas de factores del 36, porque ya la encontramos. Si usted investiga otras, no va a encontrar que satisfagan esas dos condiciones. ¿Ves? Por ejemplo, si considera el siguiente, que sería 3 y 12, 3 por 12 da 36, pero 3 más 12 da 15. Después vendría 4 y 9, que da 36 a multiplicar y sumar 4 y 9 da 13. ¿Ves? Las siguientes parejas de números que usted consideraría como factores de 36 no satisfacen el hecho de que la suma tiene que dar 20. La única pareja de factores de 36 cuya suma es 20 es esta, que está aquí. Bueno, pues una vez tenemos esos números determinados, reescribimos, recuerden, el trinomio que estamos factorizando, no nos podemos olvidar de la z, que es este como un tetranomio, con un polinomio de 4 términos, del siguiente modo. El primer término lo dejamos igual, pero el segundo término, en vez de escribir 20xy, escribimos 2xy más 18xy, que si usted lo suma, 2xy y 18xy le dan 20xy, más 12x cuadrado y cuadrado, ¿ok? Bueno, pues fíjense que ahora, al convertir el trinomio en un tetranomio, este tetranomio, como todas las expresiones algebraicas que usted quiera factorizar de 4 o más términos, aplica factorización por agrupación, o por lo menos intenta factorizarlo por factorización por agrupación. Agrupamos los primeros dos términos y los últimos dos términos, ¿ok? Y vemos que entre estos dos términos, no hay ningún factor común, excepto el 1. Pues reescribimos esta expresión del siguiente modo. La z, que no podemos dejarla sin escribir, por 1, ya que es el único factor común entre esos dos términos, por 3, más 2xy. Y como la segunda pareja empieza con un signo positivo, escribimos más. Y vamos a ver qué factor común hay entre estos dos términos. Notamos el 6, porque el 18 es 6 por 3, y entonces 6 por 2, sacamos el 6. Notamos también que de factor común está la x, que aparece aquí, y aparece también en otro término. Y notamos también la y, que aparece aquí y aparece en el otro término. Así que al sacar ese factor común de entre estos dos términos, nos quedaría ahora 6xy multiplicado primero por 3, ¿verdad? Para que dé 18. ¿ves? 6 por 3 es 18. Y el xy ya lo tenemos acá afuera como factor común. Más. Y para que nos dé 12, pues habrá que multiplicar por 2, ¿verdad? 6 por 2, 12. Y como ya de estos x cuadrados ya saqué uno de factor común, nos falta uno acá. Y como de estos y cuadrados ya saqué uno de factor común, nos falta uno más acá. Y ahí tendríamos cómo quedó reescrito ese tetranomio al yo hacer esa agrupación de esas dos parejas de términos y sacarle sus factores comunes. Ahora fíjense que nos queda un binomio cuyos términos son bastante grandes y entre los dos términos yo noto este factor común, 3 más 2xy, pues lo sacamos al frente, sin olvidarnos, claro, de la z que la sacamos del factor común desde un principio. Sacamos el factor común que es 3 más 2xy y nos queda primero por 1 más 6xy. Y esa sería la factorización de ese trinomio que notaban al principio. Claro, déjeme indicarle, una vez usted llega aquí, cada uno de esos dos binomios usted debería tratar de ver si se pueden factorizar también, porque puede ocurrir. Recuerde que los únicos tipos de factorizaciones que tenemos son la resta de cuadrados perfectos, en cuyo caso ninguno de los dos es una resta, así que mucho menos una resta de cuadrados perfectos, o la suma de cubos perfectos. Pero fíjense que ninguno de esos dos términos de cada uno de esos dos binomios se le puede extraer raíz cúbica excepto al 1, pero los demás no, así que no es una suma de cubos perfectos tampoco, así que ya no se puede factorizar más ese trinomio, que dicho sea de paso, fíjense que en un principio no era un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático, porque la variable que aparecía en este caso en el primer término no tenía exponente par, sino tenía exponente 1, pero al yo sacarlo de factor común que aparecía en los tres, el trinomio que nos quedó aquí sí era de tipo cuadrático, específicamente no. Bueno, vamos a ver este otro. El número 4 dice: tenemos ese trinomio, queremos factorizarlo. Pues lo primero que investigamos, como siempre, ver si hay factor común. Empezamos con el 4, cuyos factores son primeramente el 1 y el 4, y el 4 está aquí, pero el 4 no está acá. Otro factor que tiene el 4 es el 2, que está claramente ahí, está aquí, pero aquí no está. Bueno, esos son todos los factores numéricos que
podían haber en común y no los hay. Así que no hay factor numérico común. Vamos al factor literal. Tenemos aquí x y x cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenemos x, pero acá no tenemos x, así que ya no hay factor literal común tampoco, porque como eso eran todos los que estaban en el primer término y no están acá, pues no hay factor común, porque los que aparezcan acá ya no aparecen ahí. Así que ya sabemos que eso no hay un factor común. Lo siguiente que investigamos es si es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, primeramente fíjense que tiene la forma de un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Y digo eso porque recuerde que cuando dimos la definición de trinomio cuadrático o de tipo cuadrático dijimos que el trinomio cuadrado perfecto era un trinomio o cuadrático o de tipo cuadrático porque tenía la misma forma pero con unas condiciones muy especiales, ¿verdad? Que son las que vamos a investigar ahora. Fíjense que, que efectivamente, ¿por qué decimos que tiene la forma del trinomio cuadrático o de tipo cuadrático? Porque las variables que aparecen en el primero y en el tercero tienen exponentes pares, entonces un número par. Y esas mismas variables, la x y la y, aparecen en el término del medio, pero con exponentes 1. La mitad de lo que aparece le va a dar esas variables en el primero y en el tercer término. Bueno, pues al ser un trinomio cuadrado, que tiene la forma de un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, fíjense que de hecho este es cuadrático, ¿verdad que sí? Porque la potencia más alta a la cual le va a dar la variable es a la 2. Aquí también era la 2, pero recuerde que aquí al sumar esos exponentes daba 4, así que el grado de este término era 4 y por lo tanto es el grado del polinomio. Aquí fíjense que la potencia más alta es 2, aquí si usted suma los exponentes es 2 y aquí también la potencia más alta es 2, así que este sí es trinomio cuadrático. Específicamente no mónico, pero recuerde que lo que estamos investigando primero es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si cumple con las dos condiciones del trinomio cuadrado perfecto. Primeramente, usted puede extraer raíz cuadrada exacta al primer término y al tercero. Y efectivamente, al primer término yo lo puedo sacar raíz cuadrada exacta, que sería 2x. Al tercer término también le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que sería 3y. Pero eso no es suficiente. Ahora tenemos que ver si el término del medio, en valor absoluto, o sea, sin contar su signo, es el doble del producto de esas dos raíces cuadradas. Vamos a ver. La raíz cuadrada de este era 2x, la de este era 3y, y 2x por 3y da 6xy. Y el doble, 12xy. Pues es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, se factoriza como tal, no como un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, lo factoriza como un trinomio cuadrado perfecto, que lo es. Y recuerden que la factorización del trinomio cuadrado perfecto era un solo factor, que era un binomio elevado al cuadrado. Y el binomio consistía de los siguientes términos: la raíz cuadrada del primer término, que en este caso dijimos ya que es 2x, la raíz cuadrada del tercer término, que ya hemos dicho que es 3y, y en el medio, entre esos dos términos, va a ir el signo que tenga el término del medio, que en este caso es más. Y ahí tendríamos la factorización de ese trinomio. Fíjense que la particularidad que hemos visto aquí es que el trinomio, que era cuadrático, no mónico, era cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo factorizamos como un binomio cuadrado, un trinomio, perdón, cuadrado perfecto, que recuerda que es un binomio elevado al cuadrado. Bueno, ahora preguntamos, perdónenme, ¿qué hubiese ocurrido si usted no investiga si es un trinomio cuadrado perfecto? Porque es un trinomio cuadrático, ¿verdad? Hemos visto que es un trinomio cuadrático integrado no mónico. Bueno, y usted diría, se le pasó que era cuadrado perfecto, ¿verdad? Tiene que ser un producto y una suma. El producto sería la multiplicación del primer coeficiente por el coeficiente numérico del tercero, 4 por 9, ¿no? Aquí arriba. Queda 36. Y la suma, el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 2. Y empieza nuevamente, fíjense que otra vez el número pequeño, el mismo 36. Vamos a empezar. El 1 y el 36, pero la suma 1 más 36 es 37. El 2 y el 18, pero el 2 más el 18 da 12. Dicho sea de paso, al ser positivo, los dos números tienen que ser positivos o los dos tienen que ser negativos. Y como la suma es positiva, los dos van a ser positivos. Repetimos. El 1 y el 36 dan 36 al multiplicarse, pero al sumarse dan 37. El 2 y el 18 al multiplicarse dan 36, pero al sumarse dan 20. El 3 y el 2 y el 12 al multiplicarse dan 36, pero al sumarse 3 más 12 dan 15. El 4 y el 9 al multiplicarse dan 36, pero al sumarse 4 más 9 dan 13. El 6 y el 6 al multiplicarse dan 36 y al sumarse 6 más 6 dan 2. Así que son los dos numeritos, son 6 y 6. Bueno, pues, al ser un trinomio cuadrático no mónico, escribimos el polinomio original,
reescribiendo el término del medio, en vez de 2xy, escribimos 6xy más 6xy. Y más el tercer término, que es 9y cuadrado. ¿Okay? Y entonces, al convertirlo en un polinomio de 4 términos, aplicamos agrupación, sacamos un factor común de aquí, un factor común de aquí. Aquí el factor común vemos que es 2, y también vemos la x, y nos quedará por 2x más 3y. Aquí el segundo grupo tiene signo positivo, ponemos más, y el factor común es 3, y nos queda, también tenemos la y, y nos queda por 2x más 3y. Y ahora vemos que tenemos dos términos grandotes, un binomio, en donde entre ambos tenemos el factor común 2x más 3y. Así que lo sacamos al frente, 2x más 3y, y nos queda por 2x más 3y. Y vemos entonces que esos factores que obtuvimos ahí son exactamente el mismo. O sea que esto yo podría escribir así: 2x más 3y al cuadrado. Y esa sería la factorización de ese trinomio. Y fíjense que es la misma que obtuvimos. Al yo darme cuenta primero que era un trinomio cuadrado perfecto, ¿ves? Por eso es que cuando usted va a tratar de factorizar un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, lo primero que tiene que hacer es ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Porque si lo es, lo factoriza enseguida, como tal. Y no tiene que pasar todo ese trabajo para darse cuenta, al fin y al cabo, que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿lo ves? Como último ejemplo, vamos a ver el siguiente. Trinomio con intención de factorizarlo. ¿Okay? Dice así. El número 5. Vamos a verlo ahora. Dice 3p cuadrado más 22p más 8. Queremos factorizar ese trinomio, ¿no? Bueno, lo primero es que ver si tiene un factor común. En cuanto a numérico, tenemos aquí el 3, ya aquí el 3 no es factor. Aquí tenemos, en cuanto a literales, coeficientes literales, variables, tenemos p y p cuadrado, que está pi, pero acá no está. Y como esos son los únicos dos factores que encontramos en el primer término, ya no hay que buscar más posibles factores comunes. No hay factor común. Vamos a decir un trinomio cuadrado perfecto. Primeramente vemos que tiene la forma de trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, con variables con exponente para aquí, y esa misma variable en el término del medio con exponente a la mitad. Recuerde que si no aparece así, trate de reescribirlo así a ver si cumple con esa condición. Así es que sí, tiene la forma de cuadrático o de tipo cuadrático, y estamos investigando a ver si es cuadrado perfecto. Para poder ser cuadrado perfecto, usted primero que puede tener que poder sacar raíz cuadrada exacta al primer término y al tercero. Pero notamos que al primer término, al 3, ya yo no le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Así es que ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Es trinomio cuadrático, porque fíjense que la variable p, que es la que contiene a lo más que llega a estar elevado al cuadrado, trinomio cuadrático. Y es nomónico, porque fíjense que el coeficiente numérico del primer término y el coeficiente numérico del tercero, en valor absoluto, no es uno. Así que pues recuerden que para factorizarlo consideramos un producto y una suma. El producto es la multiplicación del coeficiente numérico del primer término, en este caso es 3, por el coeficiente numérico del tercero, que en este caso es 8, y 3 por 8, perdón, dan 24. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 22. Y nos preguntamos qué pareja de números enteros multiplicados dan 24 y sumados dan 22. Pues miren, vamos a ver los factores del 24. Primeramente está el 1 y el 24. Pero 1 más 24 da 25. Dicho sea de paso otra vez, como el producto es positivo, los dos números tienen que ser positivos o los dos tienen que ser negativos. Y como la suma es positiva, los dos que estamos buscando son positivos. Ya investigamos el 1 y el 24, ahora el 2 y el 12. 2 por 12 es 24, pero 2 más 12 dan 14. Después vendría el 3 y el 8. 3 por 8 da 24, pero 3 más 8 da 11. Tiene que dar 22. Después del 3 y el 8 vendría el 6 y el 4. 6 por 4 es 24, pero 6 más 4 da 10. Tiene que dar 22 la suma. Después vendría el 8 y el 3, que ya lo consideramos al considerar el 3 y 8. Después vendría el 12 y el 2, que ya lo consideramos al considerar
el 2 y el 12, así que ya esas son las parejitas de factores de 24. ¿Y qué pasó? No encontramos ninguna parejita de números enteros cuya multiplicación de 24, pero que también cuya suma es de 22. Así que no existen esos dos numeritos que necesitamos buscar para poder efectuar esa factorización de un trinomio cuadrático nomónico. ¿Qué quiere decir eso? Que ese trinomio, a pesar de que es un trinomio cuadrático nomónico, no se puede factorizar. ¿Ven? Decimos entonces que el trinomio dado no es factorizable es primo o es irreducible. De todas esas formas se indica que un polinomio como un multinomio, lo que sea, no se puede factorizar. No es factorizable, es primo o es irreducible. Y fíjense que entonces en las expresiones algebraicas también aparecen, igual que en los números enteros naturales, hay números que no se pueden factorizar más que el y 1. Pues esos trinomios, nomás, esa expresión en general, por ejemplo, un trinomio aquí, lo más que puedo hacer es escribirlo como 1 por él. Y tenemos otros factores nada más que el 1 y el mismo. ¿Sí? Y entonces sería, no es factorizable, es primo o es irreducible. Bueno, pues con esos tres ejemplos que discutimos aquí y en donde fíjense que hemos visto unas particularidades adicionales sobre los trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático mónicos o no mónicos, terminamos la lección. Nos vemos entonces en la siguiente.